Pues igual hoy que me siento más acompañado no solamente como lermeño, sino con más compañeros bolsisverdes de los otros corregimientos de Bolívar. O sea, para Bolívar, para nosotros como campesinos desde la parte cultural, hubo un día hace más de 16 años que me hice la pregunta: ¿y por qué es que en la familia todos estos berracos y todos nosotros mascamos coca? ¿De a dónde viene? ¿A qué se debe todo esto? ¿Por qué estoy ahí en el Cerro de Lerma? Y haciéndome esa pregunta, entonces me di cuenta, lo primero que me dijeron los abuelos, que la coca para ellos había aparecido, según los bisabuelos les habían contado, y es una historia que se cuenta con los niños, es que nuestro dios andino dice que un día existió un campesino mascador de hoja de coca que tenía que hacer un esfuerzo grande en cosechar la hoja de coca para hacer su ración, su mambiada, y que entonces un día Dios a través de la Virgen abogó por él, y cuando él fue a cosechar la coca, ya la coca era mucho más grande. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de mirar la coca, entonces encontramos que la coca para ese entonces era un corazoncito así muy pequeñito, y después de haber abogado por el campesino, la Virgen, entonces ya la coca es grande. Y desde ese entonces dicen que ya para los mambeadores del sur del Cauca, de la cuenca del río San Jorge, municipios de Almaguer, Bolívar, municipio de San Sebastián, ya la coca es más grande. Y me agarré a preguntar que quién era ese santo, ese campesino. Dijeron es San Ciprián. Y me agarré a buscar también quién era San Ciprián. Entonces era un santo romano, vestido con todos los vestimentos de rey, que de mambeador no tenía nada, pero gracias a eso por lo menos se siguió defendiendo la hoja de coca. Desde ese entonces en ese territorio, o sea, entonces existe mucho mascador de hoja de coca. Podríamos decir que más de 1500 campesinos solamente en esa cuenta, sin contar hacia las zonas de otros municipios del sur del Cauca y también de acá del resto del departamento del Cauca. Entonces, teniendo en cuenta eso, también nos agarramos a mirar no solamente por qué se mascaba, los usos que se tenían, muchos usos a nivel medicinal, muy poco a nivel espiritual porque ya se iban perdiendo, y a nivel nutricional también quedaban algunos usos, ¿no? Entonces, desde ese cuento, también con los abuelos participábamos, porque ellos, al caso de las tierras bajas, fueron bajando, en el caso sobre todo para los del territorio de Lerma, descendientes de yanaconas que se vinieron bajando, y hoy nos convertimos en campesinos, pero con toda la cultura de nuestra coca nutricional. Siempre se ha vivido del negocio y del uso de la hoja de coca, no solamente para mambear, sino también para comercializarla. Hasta, por ejemplo, encontrábamos que en el año de 1559 la coca era truequeada en la zona nuestra con polvo en oro para los diferentes mercados, pero también era un tributo anónimo para la corona española. Pero también encontramos, por ejemplo, que en la década de los 50, a nuestros familiares y a muchos bolivarenses y a muchos del macizo colombiano eran perseguidos también por vender hoja de coca, porque allá se recogía la hoja de coca, se tostaba, se sacaba al mercado de Almaguer, se sacaba a los mercados de Lerma, a los mercados de Bolívar, y eran perseguidos por la tenencia, decían los abuelos, o la policía rural, donde cogían la coca y se quemaba. Igual sucedía en el corregimiento nuestro, donde se quemaba al frente de la inspección de policía la hoja de coca. Luego de eso sí, ya a través de eso, la coca ha seguido estando ahí, y por eso miramos que en municipios campesinos no es nada raro ir a Bolívar, Cauca, y encontrar gente vendiendo mambe, hasta la actualidad vendiendo hoja de coca tostada. De igual manera subir a Almaguer y todavía se encuentra, ¿no? Conclusión, para nosotros creemos que desde la venida de los españoles hemos sido perseguidos. No había narcotráfico hasta el 40-50, hemos sido perseguidos. En el 83 nos radican la hoja de coca, no eran grandes cultivos,
y a nuestros abuelos nos los meten a la cárcel. Algo tan importante que era que nuestros abuelos eran tan respetuosos de la autoridad, que yo recuerdo que ellos decían: mijo, ustedes se van a quedar aquí en la casa, a nosotros nos toca que presentarnos a Bolívar y toca que llevar la cobija, porque seguro que allá nos dejan en la cárcel. Y preciso, se los llevaban, los dejaban y ahí aguantamos penas más de un tiempo en ese cuento. Nos los encarcelaron y así sucesivamente, ¿no? Entonces esa ha sido como la historia de cómo ha estado la coca entre nosotros. ¿Qué uso se les ha dado? Todavía seguimos con el uso medicinal, todavía se sigue bastante con el uso del mascado de la hoja de coca, y hace 15 años como experiencia campesina, las experiencias de rescatar la parte nutricional de la hoja de coca no estaban casi muy dadas en nuestras comunidades campesinas, se estaban perdiendo, pero el proceso desde Lerma nos permitió volver a rescatar esas fórmulas de los abuelos, y encontrábamos fórmulas muy cerca en la región nuestra, ¿no? Para un campesino nuestro, todavía hasta la actualidad, hablar de que es mascador de hoja de coca es sinónimo de vergüenza, de rechazo, y entonces creemos que nos daba miedo por todo el señalamiento que teníamos. Para la organización CIMA y para el proceso nuestro como campesinos, creemos que desde Lerma nos dimos el valor de comenzar a defender nuestra hoja de coca, de comenzar a tenerla en todas las estancias donde podíamos estar y hablar con nuestros mascadores de hoja de coca y mirar la importancia que significaba para nosotros. Pero también comenzamos desde Lerma a decir: no tenemos que tener solamente coca, tenemos que sembrar comida, tenemos que sembrar frutas, sembrar otro tipo de alimentos, y cómo convivimos dentro de esa experiencia con la coca. Entonces eso nos ha permitido desde ahí seguir rescatando los diferentes usos que se tiene de la hoja de coca. ¿Cómo ha sido el tratamiento con el gobierno? Pues siempre ha sido negativo y siempre ha perdido. O sea, han pasado más de 500 años queriendo quitar la coca, y hoy, o sea, con esas estrategias nunca la va a quitar. Si resistimos 500, yo creo que aguantamos otros 500 o 1000 más. O sea, esas estrategias que nos ha dado el gobierno no ha sido fácil para poder acabar la hoja de coca, y nunca se va a acabar. Al menos tendría que acabarse el día que algún mascador de coca se acabe, o el día que alguien la deje de usar, y cada día aumentan tanto los mascadores de hoja de coca como las personas que acá en Colombia, en lo rural o en lo urbano, utilizamos la hoja de coca. En algunas veredas, sobre todo en las veredas que están a la cuenca del río San Jorge, entre Bolívar y la parte baja de Almaguer, desde los niños de 5 años en adelante, hombres y mujeres, hasta el más anciano masca hoja de coca. El problema de los cultivos ilícitos tiene tanto de hondo como de profundo, como de ancho, como se dice, ¿no? La verdad es que esto ha sido un cultivo ancestral. Hace mucho tiempo se ha venido cultivando desde nuestros antepasados. Que el uso que se le haya dado a la coca diferente no es culpa del campesino. El campesino simplemente ha sobrevivido y la ha utilizado con fines diferentes a los que hoy en día pues se están usando. Sí, pues, continúa con el uso de la palabra. como para recordar, sí, como la historia, ¿no? Pues de la coca, del corregimiento del Morro. También pues surgió que también pues nuestros padres empezaron a cultivar la hoja de coca. Por una parte, pues han sido unas matas muy agradecidas, ¿no? Por una parte, que son unas matas que ellas prenden en cualquier filo y no necesitan de mucho abonos ni de mucho mantenimiento, ¿no? Con cualquier abono, con cualquier limpieza que les hagas, funcionan las matas, en cualquier filo. Entonces,
Pues esa es una parte de que también la gente se somete a cultivar porque pues son fáciles de cultivarlas. Más pues dan la forma también de sobrevivir uno, porque dan le dan la platica a uno pues cerca cada 3 meses, pues por lo menos otros cultivos, el café, por lo menos el café es cada año, cada 2 años. Entonces eso también, pues por eso más de uno vive concentrado en las matas de coca. Por allá en el Morro, pues nadie tiene cultivos tampoco de grandes, que decir que hacerse rico. Todo el mundo tiene esas maticas como para sobrevivir. Escuchando pues digamos lo de la coca, ahorita me vengo a ver por qué mis abuelos mascaban coquita. Resulta que ellos son de San Lorenzo y de Lerma, hace añísimos, pues que ellos pasaron para Argelia. Entonces, cuando yo estaba niño, me llevaba mi abuelita de Yerbalo a cogerle la coquita para tostar y comer. Más o menos en el año 1957, 58, bajó la policía, caminando como 13 horas, tal vez más, por unas trochas, arrancarle las maticas que mi abuelo tenía ya de mascar. Sí, matas grandes eran, pero lo insultaron, lo trataron mal, que porque tenía esas maticas de coca. Pero como él había sido avispado, había tenido otro cultivito en otra parte, otras 10 maticas, y con eso siguió con la semilla. Entonces ahorita es cuando hablan más o menos la historia de la coca, pues ya digo, pues ellos han llevado para allá. Entonces, a ver, pues sí, la cuestión de la coca en Argelia, antiguamente sí la tenían en las fincas, los que la utilizaban para tostarla y mascarla. Me recuerdo que mi abuelo, él salía de noche a pescar, volvía al amanecer con pescados, que se llevaba toda la noche, no le da hambre, no le da frío, por allá. Y siempre sacaba días en semana para irse a la casa. También se iba un día, a veces hasta 2 días por allá. Uno se asusta, mi abuelo a veces decía, bueno, pero él llamaba a Félix, ¿por qué Félix no llegó anoche, no llegó hoy? Al otro día cuando llegaba, pues con sus animalitos que consiguió, dije, no, si es que a mí por allá no me da frío ni me da hambre, porque tengo mi tigrita y mi mambecito. Entonces, parece que pues, esa más o menos, y así todas las personas que llegaron en ese entonces, siempre lo utilizaban. Para de pronto cuando les dolía el estómago. Me acuerdo de una tía que cuando tuvo un bebé y se le inflamaban los senitos, le hervían agua de eso para brincarle y con eso le calmaba el dolor. Entonces, cuando hablan de medicina, claro que es medicina. Uno la ha vivido, la miró de que sí, y sabemos de que es medicinal, que sirve para muchas cosas. Bueno. Que es el corregimiento de Playa Rica que pertenece al municipio del Tambo. El corregimiento de Playa Rica es colonizado más o menos en los años 50 a través de la violencia de liberales y conservadores, donde llegan de diferentes partes del país y se asientan en el corregimiento de Playa Rica. Esas comunidades se dedican a la siembra de lulo y la sacan al mercado hacia fondas, porque en ese tiempo, según cuentan las personas que llegaron ahí, la vía solamente estaba hasta fondas. También trabajaron en lo que es el cultivo de yuca, había una rallandería, el cultivo de papaya y así otros cultivos para el mercado. Se mantuvieron en esos cultivos a raíz de 20, por ahí 25 años, en vista de que la situación tan difícil, porque de Fondas a Playa Rica hay aproximadamente unas 9, 10 horas a lomo de mula en ese entonces. Prácticamente salían a vender el lulo y solamente les alcanzaba para llevar por ahí 2 o 3 kilos de sal. Entonces la situación era muy precaria y difícil de vivir en esa situación, pero como eran colonos y se habían desplazado de sus
municipios, de sus diferentes municipios, seguían ahí en la lucha, hasta que más o menos en el 75 o 76, antes de eso como colonizaron de parte de aquí del departamento del Cauca también, más exactamente del norte del Cauca, había colonización y también llevaron la semilla de coca para la gente que mambiaba. Y alrededor del 76 más o menos ya en otras partes ya sonaba lo de la coca ya como producto al mercado, y en ese entonces comienza la gente a cultivar la coca. ¿Por qué? Porque los cultivos que tenían de lulo, como ya les mencioné, no fueron rentables. Se sigue trabajando en eso y tratando de que el gobierno nacional y gobierno departamental y municipal trate de ayudar a esas comunidades, pero todo era inútil. El cultivo de la hoja de coca allá en el Sande hace como unos 25 años que se conoció la coca. Propiamente no era una mata autónoma de allá, o autóctona, fue traída. En primer lugar se cultivaba la caucana, después llegaron otras semillas, que era la peruana, que era la boliviana, era la chípara, bueno, poquísimo de semillas. Pero como dicen unos compañeros, no es para enriquecerse, solamente para un sustento y cubrir algunos gastos básicos de cada familia. Entre todo para la educación, para la alimentación. Porque antes de que haya eso, sufríamos las consecuencias. Yo me acuerdo de que mi papá, él era un campesino que labraba la tierra de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde. Y no le alcanzaba el sustento, porque nuestra familia éramos 9. Él trataba de darnos la educación, pero no le alcanzaba. Que hasta el último que nosotros mismos tuvimos que aprender a trabajar y salir y buscar un trabajo y educarnos y trabajar. Pero después de que ya salió esta mata, digamos, como digo, que sirvió un pequeño apoyo, ya toda la gente de allá ya saca a sus hijos, bueno, la primaria por allá en las escuelas, pero la secundaria ya al pueblo, ya algunos tenemos profesionales de nuestras comunidades. La coca es una soberanía alimentaria o medicinal. Es una planta autóctona que tenemos que seguirla cultivando. He andado por la montaña y allá en medio de la montaña encuentro matas de coca. Yo le iba a preguntar al compañero cuando decía de que la coca se mambea, bueno, eso sí yo lo sabía. Pero esa mata no se la debe fumigar con insecticidas ni con fungicidas, ¿no? Tiene que ser como, claro, porque si le echamos veneno y nos la vamos a comer, nos envenenamos. Nuevamente, compañeros y compañeras, a ver, comentarles que el corregimiento de San Lorenzo cuenta la historia que fue un sitio habitado por indígenas, ¿no? Por una comunidad llamada los Quillacinga en ese entonces, hace muchos años. Y al parecer desde ese tiempo ya existía el cultivo de coca ya, pero para el consumo. Desde la época en que yo me recuerdo, en el corregimiento existía mucho mambiador, la mayoría de los viejitos todos eran mambiadores. En las zonas donde hoy se cultiva coca, en ese tiempo no se cultivaba, sino que habían otros productos, que era yuca, racacha, frijol, maíz. Y me recuerdo que a uno le mandaban, salía de la escuela, lo mandaban a dejar la merienda en ese entonces, y lo que tenía que llevar uno era la mazamorra para algunos trabajadores, pero el huevado de coca para nosotros, que eran los mambiadores, porque todos no utilizaban casi la comida.
y el huevado era una medida que ellos que tenían, que era echar un huevo en un lado de dos matecitos. Una balanza. Una balanza, sí. Y después de que se inclinaba, esa era ya la pesa que tenían para la ración de los trabajadores. Posteriormente llega ya el cultivo de la hoja de coca más ya como medio productivo de comercialización, y esto nace cuando se crea en el municipio de Bolívar, más exactamente en el corregimiento del Morro, el centro de concentración o el colegio que existe hoy en día ya. Para San Lorenzo, ahí nació el cultivo, el procesamiento de la coca o la cocaína, porque fueron ahí donde los profesores formaron a los alumnos, que varios fueron de San Lorenzo precisamente, y ellos fueron los primeros que aprendieron a procesar la coca ya. Entonces se empezó el proceso, ya el cambio de cultivos. San Lorenzo pues tiene una historia muy trágica, ¿no?, frente al cultivo de la hoja de coca. Pues si bien es cierto, habían cultivos pequeños que eran los que utilizaban para sostener a los mambiadores, cuando ya llega, digamos, el conocimiento de que la coca producía otros beneficios, la gente empezó a destruir todos los cultivos que había, todo. La zona de San Lorenzo y Chalbayaco, culturalmente la gente ya utilizaba hasta el patio de la casa las matas de guineo, de guineo común, que es el que más se usa para allá, se daba en ese tiempo, y casi no se veían las casas. Después de que nace ese proceso con los profesores del Morro, uno veía como que estuviera en un pueblo, todo descubierto, y no había nada de comida. En esa época de los, yo diría de los 70, los 80, Wilder tal vez no se acuerda de esa época todavía, no había nacido todavía, sí. Yo diría que San Lorenzo aportó el mayor número de muertes que ninguna peste o ninguna epidemia los haya causado. Usted camina por los caminos de San Lorenzo y parte de Chaguayaco, y uno podría señalar muy cerquita donde están las cruces de las personas que murieron a efecto de la coca. Porque como se expandió tanto el cultivo de coca y acabaron los cultivos del pan coger, pan comer, entonces cada 8 días aparecía un muerto y lo mataban era por una remesa. Una remesita que diga usted no valía en ese tiempo 20.000 pesos, sería mucho, porque de pronto sería hasta mucho, 20.000 pesos, ¿no? Pero no había que comer y por eso lo mataban. Y lo más paradójico fue que si uno se agarra a mirar la gente que murió en ese tiempo, fueron como las personas más nobles que habían en el pueblo o en la zona. Pero ninguno de los digamos, los malandros, hablándolo de plata blanca, ninguno de esos cayó, ¿sí? Porque hasta en ese tiempo ahí no se conocía. Después llega una arremetida del ejército y capturaron a unos viejitos, pero que no eran cocaleros, sino que eran los que paliaban en los cocales, que eran muy pequeños los cocales. Y entre ellos cayeron 5 personas de allá, los más ancianos, y estuvieron unos 7 y otros 9 meses en la cárcel. Entonces con esa amenaza, la mayoría de la gente con linterna o con velas se iban a arrancar las matas de coca. Y acabaron con los cocales, con los pequeños cocales que habían allá, porque ya vieron de que la vaina pues los afectaba, porque los cogían en un cortecito, irían a parar a la cárcel. Pero eso pasó. Posteriormente llegó el cultivo de la amapola. Toda la zona se volvió un jardín, todas las casas. Acabaron con todos los solares también, se sembraba el maíz, batata, se producía mucho en ese sector, todo desapareció. Los potreros también fueron utilizados para el cultivo de la amapola, pero también tuvo su apogeo en un tiempo, pero llegó el momento y se desapareció porque se acabaron los compradores, y si no hay compradores pues no servía el cultivo para nada. Eso solita se desapareció la mata porque ya nadie la empezó a cultivar.
nos decía el compañero, no, es que los profesores, en el caso de San Lorenzo, El Morro, Bolívar, Lerma también, enseñaron a sacar el clorhidrato de la coca, y uno dice, fue puchica. Entonces recordamos, porque ahí se alcancé a recordar los cuerpos de paz. No sabía que era eso, pero nuestros abuelos nos decían que esos eran los cuerpos de paz para pacificar la zona. Pero sí recuerdo que eran norteamericanos altotes y que esos eran los que andaban allá, y que a partir de ahí, para la historia de nosotros, de vender la coca tostada a 10 centavos fuera en el mercado de Bolívar o en el mercado de Lerma, pasó a valer 50 centavos cruda, después 5 pesos cruda, y en un año pasó a valer 500 pesos cruda. Y eso fue gracias a esa parte. Y fuera de eso, enseñaban, dizque como de ahí, en vez de estarnos mascando esa coca, que por qué no se sacaba un aceite, que ese aceite era mucho mejor y que valía mucho más caro, pero también ese aceite daba una goma, y que esa goma había que pegarle en el cigarrillo, y así fue como nos dejaron, y mucha gente se perdió en eso, ¿no? Entonces, no entiendo quién son los cuerpos de paz, pero esos iniciaron. ¿Y iniciaron por qué? Porque en nuestros municipios estaba a nivel cultural el mascado de la hoja de coca.